La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazzone, el albañil de las palabras. Las palabras, como la representación oral o gráfica de las ideas del hombre, se presentan como uno de los más interesantes fenómenos de su cultura. Voltaire, ese magnífico pensador francés, había descrito a las palabras como los ladrillos con los que se construyen las ideas. Cuanto mayor sea el número de palabras que manejemos, mayor será la precisión, desarrollo y fecundidad de nuestras ideas. Una buena manera de atacar la capacidad de razonar de los hombres, su espíritu crítico y la elaboración de una visión personal de los fenómenos que nos tocan vivir es la pauperización de nuestro léxico. Está instalado como un lugar común de nuestra cultura occidental la idea de que aquel que se expresa con un vocabulario que supere un límite promedio de 300 a 350 palabras es algo así como un bicho raro o un personaje pretencioso. Se limita de tal manera nuestro acervo de palabras, se reduce tanto nuestra provisión de ladrillos que solo podemos erigir ideas enclenques, imprecisas y al final destinadas al derrumbe. Incapaces de construir por nuestra cuenta, no por estolidez, sino simplemente por falta de ejercicio y materiales, nos vemos en la obligación de recurrir a las construcciones prefabricadas que el poder pone a nuestro alcance. Ideas impersonales, la mayoría de las veces ramplonas, que en vez de interpretar nuestras angustias y conflictos personales, se limitan a reproducir anhelos y soluciones ajenas, que en la mayoría de los casos no se corresponden con nuestras necesidades. Esta pauperización de las palabras, esta colonización de las ideas que sufrimos sin darnos cuenta, es una de las herramientas más eficaces del poder. Las palabras tienen una naturaleza curiosa. No son la realidad, pero tienen la capacidad de construirla. Y en esa característica gira la idea central de nuestro artículo del día de la fecha, de la sonrisa de Calígula. Los hombres nos movemos en el delgado ámbito de nuestra experiencia posible. Es poco, en realidad, lo que podemos experimentar del mundo que nos rodea con nuestros sentidos. Estamos constreñidos por nuestra temporalidad que nos limita a vivir un número reducido de experiencias en un lapso de tiempo mayor o menor, pero siempre esclavizados por nuestra finitud. Circunstancias socioeconómicas y culturales acotan, asimismo, este campo de experiencias posibles. Ningún hombre, por más amplia que sea su panoplia de posibilidades vitales, es capaz, por estas limitantes biológicas y sociales, de experimentar ni siquiera una mínima parte de los sucesos que acontecen en este mundo. Es en esta limitación ontológica donde aparece la palabra, esta mágica herramienta que nos acerca, aunque sea de manera fantasmal, a esas experiencias imposibles. La palabra nos lleva, a través de la historia y la literatura, a pasear por el tiempo. Nos permite visitar las calles de la Florencia de los Medici, curiosear las ideas de Platón, o sobrevolar la Pompeya imperial devastada por el Vesubio. Las palabras me permiten, en este preciso instante, poner la paciencia de mis lectores a prueba, entablando un diálogo atemporal y sin otras trabas que la de compartir el código común de las palabras. Sin embargo, las palabras, ladrillos, constructores de ideas, no son ingenuas. Cada una de ellas está en un diálogo permanente con las otras, formando un conjunto, una coreografía de sentido, y este sentido nunca es casual. Los hombres nos hemos ocupado de estudiar las palabras, sus leyes y límites. El poder las ha trabajado, ha descubierto en su naturaleza esta capacidad de construir en el vacío de nuestras experiencias posibles. Así, quien maneje las palabras, quien sea capaz de calibrar su sentido con la suficiente sutileza, será dueño de ese espacio donde nuestros sentidos no llegan. La historia, decía Napoleón, es una suma de mentiras concertadas. Cada tiempo, cada ideología, construye esa serie de mentiras concertadas, elabora relatos donde los personajes históricos se recortan con personalidades definidas y fijas. Los buenos y los malos son los protagonistas de ese teatro de títeres en donde los buenos, a saber, los vencedores, son los que imponen la versión definitiva de los hechos. Las palabras, en esta eterna pelea por el sentido, van y vienen, se convierten en el ariete necesario para derrumbar el sentido del enemigo y construyen con la mayor solidez posible el edificio de las hazañas de sus constructores. Veamos un ejemplo histórico donde es posible observar esta pelea por el sentido dada a través de las palabras. La Guerra del Paraguay, o de la Triple Alianza,
fue uno de los conflictos más sangrientos de la historia de Sudamérica a finales del siglo XIX. Con armas modernas propias del cercano siglo XX y tácticas heredadas de principios del XIX, esta guerra impuso un duro castigo a las poblaciones de la banda oriental del Uruguay, la Mesopotamia argentina y principalmente del Paraguay. No nos adentraremos en los entresijos, milagros y melancolías de esta contienda. Nos limitaremos tan solo a enunciar la dureza de sus batallas y el enorme compromiso en recursos y hombres que la Argentina, el Uruguay, el Imperio del Brasil y Paraguay invirtieron en esta lucha durante 5 años. Este despliegue obligó a las naciones en pugna a desarrollar un amplio régimen de reclutamiento que puso en el campo de batalla, tan solo en el bando argentino, a más de 30.000 personas. Hace apenas unas semanas en esta misma página publicamos en la sección del Relincho de Incitatus una de las frases más paradigmáticas del inicio de la contienda, perteneciente al presidente de la Argentina, Bartolomé Mitre, comandante en jefe, además de las tropas de la Triple Alianza. En medio de su arenga al pueblo de Buenos Aires, Mitre prometía: en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en Corrientes, en 3 meses en Asunción. Esta frase, obra maestra del exitismo bélico y un verdadero fracaso del arte adivinatorio, fue celebrada por la opinión pública porteña, que se regocijaba en medio de su entusiasmo triunfalista, entusiasmo propio de todos los inicios de las guerras y de aquellas personas que solo tienen de ella la idea que se desprende de la mala literatura. La ola de ardor patriótico y beligerante llevó a que una parte importante de la población se presentase como voluntaria para integrar los cuadros de un ejército al que se le prometía tan livianamente una faena rápida, placentera y heroica. Muchachos de la alta sociedad porteña, integrantes del selecto Colegio Nacional de Buenos Aires, llevaron su entusiasmo al límite de formar un batallón propio del colegio, llamado Manuel Belgrano. Este ímpetu fue, a los pocos días, imitado por sus timoratos padres, que obligaron a Mitre a prohibir que los jóvenes de menos de 18 años formaran parte del mismo, y que aquellos que superaban esa edad pasasen a revistar en la guardia del ejército, grupo de élite que normalmente se mantenía en la retaguardia del combate, muy lejos de las penurias sufridas por los simples soldados del ejército de línea. Personajes tan paradigmáticos de su clase y tiempo como Domingo Fidel Sarmiento, el famoso Dominguito cantado tras la guerra por su padre Domingo Faustino Sarmiento, fueron arrastrados por ese entusiasmo voluntario. Esta es la palabra clave de nuestro artículo: voluntario. La prensa de Buenos Aires, los propagandistas e intelectuales de la élite en las ciudades más importantes del país impusieron esta palabra para explicar la enorme movilización militar. Se construyó, gracias a esta palabra, el lugar común de que el ardor patriótico había llenado las filas del ejército de cientos de miles de voluntarios, que no dudaron ni un instante en defender el derecho nacional con sus vidas. Ahora, ¿cuánto de verdadero hay en esta bella construcción? A mediados de la década de los 80, en el siglo XX, el investigador e historiador argentino León Pomer descubrió una serie de documentos de veracidad incuestionable, pues no pertenecen a la esfera pública, sino a una simple transacción de carácter privado, carente de toda intencionalidad política. Pomer publica en su libro 5 años de guerra civil en la Argentina esta nota de recibo de un herrero de la provincia argentina de Catamarca, dirigido al gobernador de la misma. Recibí del gobierno de la provincia de Catamarca la suma de 40 pesos bolivianos por la construcción de 200 grillos para los voluntarios catamarqueños que marchan a la guerra contra el Paraguay. Suponemos que la contundencia de la contradicción ridícula que surge de este pequeño recibo, de esta verdadera joya documental, nos releva de la obligación de realizar más comentarios. Insistiremos tan solo en remarcar nuestra idea del amanecer de este artículo, de cómo las palabras, esos ladrillos con los que se construyen las ideas, son capaces de dar sentido, de solventar realidades, incomprobables por nuestras limitantes físicas e intelectuales, y de la intención aviesa y descarada con la que el poder, verdadero albañil de las palabras, construye sus ideas prefabricadas.